habló el ministro de Economía sobre el tema de las reservas, que es un punto que preocupa. Lo vamos a entender ahora un poquito más en la palabra de Ignacio, que ya está en línea. Ignacio, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen miércoles, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, José? Buen mediodía, ¿todo bien? Pero ¿Hace muy calor? bien, de verdad que sí, muy bien. Qué bueno. Bueno, como bien vos lo dijiste, hoy a la mañana hubo una disertación en un evento organizado por el cronista del ministro de Economía, que como bien vos dijiste salió a darle el pecho y a poner la cara sobre un tema que desde hace mucho se lo vienen reclamando y es por ahí el talón de Aquiles, si se quiere, o Mm, el nudo sin atar de este programa económico, que es justamente cómo vamos a hacer para acumular reservas, ¿sí? ujú. Algo importante que obviamente Caputo lo sacó a relucir es de que diferenciar entre comprar y acumular. El gobierno este, y bajo su administración, el Banco Central con Bausili, compró muchas reservas, muchos dólares, el tema que no logró acumular. Es decir, es Claro, como si vos tenías una tarjeta de crédito que todos los meses te viene y tenés que comprar dólares para pagar ese resumen, entonces nunca puedes ahorrar. Bueno, ese problema en pocas palabras es el que estás teniendo Argentina ahora, y por claro. ahí si el oyente pregunta cuál es esa tarjeta de crédito que Argentina tiene que pagar, es la deuda externa que hay que pagar en concepto de Claro, bonos, en los concepto de, vencimientos. exacto, intereses y amortizaciones, que justamente, bueno, todos los que ya invierten y tienen en su cartera AL30, GD30, los famosos bonos soberanos, pagan cupones ahora en enero y en Ujú. julio. 9 de enero y 9 de julio son las fechas en las que se pagan cupones. Entonces, para hacer frente a esos vencimientos, el gobierno tiene que salir a poner los dólares, ¿sí? Entonces, esto es importante para. ¿Te acuerdas, José, cuando en las intervenciones anteriores que salimos a hablar, hablamos de la importancia de que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda? Sí, 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 sí. Bueno, justamente tiene que ver con eso, porque si Argentina tendría acceso al crédito, como lo tienen todos los países de la Tierra, simplemente capaz que podemos llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos de decirle, ok, pateame para más adelante los pagos del capital, porque por lo general cuando un país emite un bono, el capital se lo devuelve casi todo al vencimiento, bono bullet, es la forma en que nosotros los denominamos, Ajá. y Argentina obviamente no lo devuelve así, sino que tuvo que dar en su momento cuando hizo la reestructuración una señal de que va a devolverte el capital antes y te lo va devolviendo de anticipado. Y eso hace que justamente los bonos nuestros tengan mucho cash flow, mucha necesidad de dólares para Claro, pagarlos. Entonces claro. eso es algo que hay que resolverlo y se resuelve con financiamiento, que es lo que está el gobierno tratando de lograr. Pero vamos al punto de las reservas, que es lo que habló Caputo. Dale. Justamente eso es también un punto de que el riesgo país nos siga bajando, porque ciertamente después de las elecciones, como lo veníamos comentando oportunamente, bajó el riesgo país, pero después un poco se estancó e incluso volvió a subir arriba de los 600 puntos. Ujú. Un poco por eso, falta de novedades de cómo va a ser el gobierno para acumular reservas. Hoy Caputo fue conciso y dijo dos condiciones. Dijo, yo te voy a comprar y acumular reservas cuando vea dos condiciones. Condición uno, que justamente hay un incremento de la demanda de dinero, ahora lo explicamos, y Ujú. segundo, que haya profundidad en el mercado cambiario. ¿A qué se refiere con esto? En lo primero, hace referencia a que, a ver, cuando el central compra dólares, o el tesoro, es lo Sí, mismo como si nosotros vamos al cambista o una casa de cambios a comprar. O sea, recibimos dólares, pero a cambio hay que entregar tenemos que pesos. entregar pesos. Exacto. Bueno, en el caso del Tesoro y del Banco Central es lo mismo. O sea, ellos reciben dólares y tienen que entregar pesos. ¿Y a dónde se van esos pesos? Se Ujú. van justamente a la economía. ¿Sí? Claro. Y un poco por ahí el temor del equipo económico es que si empiezan a comprar sistemáticamente en gran cantidad reservas, van a inyectar muchos pesos que según el equipo económico hoy la gente no necesita, no demanda. Claro. Entonces, se traduciría eso en inflación, en Claro, pasivos porque remunerados la y en el gente, famoso. perdóname Nacho, porque digamos, a ver, hagamos el ejercicio tal como lo estabas poniendo perfectamente con el ejemplo del cambista. El cambista Exacto. es el mercado en este caso, ¿no es cierto? El que recibe los pesos, ¿no es cierto? Entonces, si ese cambista se da vuelta, puede hacer tres cosas, digamos, una, puede ir y gastárselo y comprar bienes de uso, una licuadora, ropa, etcétera, etcétera. Puede ¿Sí? agarrar y comprar dólares, que es la otra, ¿no es cierto? Invertirlo en algún en algo que le dé tasa de interés en dólares, o puede ahorrarlo también, que sería lo más aconsejable, decir, bueno,
voy a ahorrar en pesos, ¿no es cierto? Digamos, Claro. están esas tres actitudes y me gustaría saber que nos analices ante estas tres actitudes qué riesgos distintos tiene el sistema económico. Perfecto. Justamente lo que el equipo económico quiere es que ocurra la tercera cosa, que es justamente que yo, como tengo pesos, los pesos no los quiera cambiar por dólares, sino que los prefiero mantener y justamente comprarme algún título en pesos que me dé interés. Ah, está Justamente bien. que haya más demanda por los pesos, que no me quiera deshacer de los pesos rápidamente. Porque justamente cuando pasa eso, o estos pesos, como bien vos lo dijiste, o se van o al dólar, que obviamente te hace subir la variable tipo de cambio, Claro. o por otro lado, como hay pesos que la gente no demandaba genuinamente, hace que circulen más, que estén más en la economía y eso hace incrementar suba de precios y empieza la historia de inflación que obviamente los argentinos nosotros bien sabemos. Claro. Entonces un poco el temor es eso, que yo por comprar los dólares inyecte pesos a la economía, de que hoy la economía no los demanda y eso termine en una espiralización de inflación y de suba de pasivos remunerados, o sea, de interés para el Banco Central. Porque al final del cabo, como vos lo dijiste, si yo tengo que, con esos pesos me compro un título en pesos, el central del otro lado es el que emite ese título en pesos, el central o el tesoro. Y eso obviamente es deuda, y es deuda no en dólares, pero en moneda local, y eso sí obviamente es, bueno, es más deuda. Entonces justamente el camino virtuoso es que la economía crezca por ese crecimiento tanto de los créditos, por ejemplo, se demanden más pesos, entonces y la inflación se mantenga constante y la economía. Este es un poco lo que el gobierno quiere y un poco la excusa, si te quiero, la explicación que dio Caputo de por qué no están saliendo a A comprar comprar a reserva. mansalva. Claro, No sé si claro. se entendió. Sí, sí, se entendió perfectamente. Ahora, también habló en algún momento, y esto me imagino que estará, y te lo preguntamos, si es que está vinculado al crecimiento de la economía, que está presupuestado ya en el presupuesto presentado para el año que viene, que la base monetaria crecería un 25% en términos nominales, ¿no? Digamos, ¿esto qué significa? Y esto, la pregunta es si esto va a facilitar que el gobierno pueda ya no solo comprar reservas, sino acumularlas. Exactamente, bueno, tal como vos lo dijiste, aumento de la base monetaria es justamente aumento de los pesos en circulación, que hoy justamente el gobierno quiere que suceda por aumento de la actividad y por aumento del crédito, ¿sí? De ahí, ya que hablamos del crédito, José, te tiro una cifra que me llamó muchísimo la atención. Ujú. El porcentaje de PBI que tiene Argentina, que lo hablamos en la anterior, Sí. de créditos sobre el PBI, cuando arrancó el gobierno de Milei era del 5,2 del PBI y hoy es un 12%. Ah, ¿Sabés mira. cuánto es este ratio en Chile y en Brasil? ¿Cuánto? Del 103% y 76% ¿Y respectivamente. O entonces? sea, ¿eso qué te hace decir? Que justamente ahí está la escasez de pesos. Entonces, justamente cuando Caputo en el presupuesto te dice la base monetaria esperamos que aumente un 25%, es que justamente aumenten todos esos pesos en circulación, pero no por emisión de emitir de la nada, del aire, Claro, digamos, sino justamente por crecimiento y por demanda de dinero. ¿Sí? claro. Y justamente dicho sea de paso, en la exposición dio un número concreto. Si se cumple eso y la base monetaria sube un 25%, calcula que compraría entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. Y obviamente el crecimiento es mayor, se animaría a comprar otra cifra, es decir, 7.000 millones de dólares adicionales. Y así empezaría de a poco el proceso de acumulación. Pero hay un punto que, pues yo te dije que eran dos. Uno era justamente Sí. que impulsó la demanda de dinero y segundo es la profundidad del mercado cambiario. Esto es un poco Ujú. más complicado de resolver y es justamente por una cuestión de liquidez. ¿Y a qué me refiero? Volviendo al ejemplo del cambista que estábamos haciendo hace rato. Es Sí. como si uno iría al cambista, pero hay muy pocos cambistas. Hay muy Ahí pocos va. cambistas, tienen muy pocos dólares para venderte. Hagamos cuenta que vos vas a tu ciudad y querés comprarte, no sé, 1 millón de dólares. Yo creo que los cambistas no van a tener Y no. capital para dártelo. Y si vos lo haces, y o sea, entre todos los cambistas se juntan y te dan el 1 millón de dólares, ¿a cuánto se va a ir el precio del dólar en tu Claro, ciudad? te lo van a De la vender nube. más alto, claro. Bueno, ese mismo problema, así tal como te lo describí, le pasa hoy al gobierno a nivel macro con la compra de reservas y con el nivel de operaciones que hay en el mercado único y libre de tipo de cambio. Ujú. Hoy el MULC opera en torno a 600 millones, en el mejor de los, un día bueno, digamos, son 600 millones de dólares, si no promedio opera entre 200 y 90. Entonces, Claro. si obviamente Caputo empieza a comprar
100 millones de dólares por día, Por el oferta y tipo de cambio demanda. obviamente va a subir mucho y obviamente esto también te genera ciertos desequilibrios en la economía general. Empieza justamente en necesidad de coberturas y justamente sube tipo de cambio, por ahí el tema de tarifas y demás, y también eso sería incongruente con la misma política cambiaria actual, que acordate, José, que es con un esquema de bandas. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de cambio tiene un techo y también tiene un piso. Entonces, obviamente, el gobierno sabe que si empieza a comprar mucho, va a llegar al techo rápidamente, y si llega al techo, ellos mismos se forzaron a vender para hacerlo Claro. bajar. Entonces, es ¿cómo decirte? Es como una máquina que la tenés que ir moviendo pieza por pieza, es una partida de ajedrez. Ahí Sí, está, ahí me claro, salió. claro, Que vos claro. tenés que moviendo las piezas de una estrategia conjunta para que justamente no te salte un problema del otro lado. Y también un poco también, y esto ya es opinión mía, Caputo sobre todo creo que está mucho más, no te diría conservador, pero por lo menos sí más precavido, porque el escenario con Macri fue muy similar. O sea, ellos ganaron las elecciones, Macri también ganó sus elecciones de medio término, y después cuando el dólar comenzó el overshooting y más, fue justamente 6 meses después Sí, de sí. ese escenario supuestamente positivo. Entonces yo creo que Caputo, que obviamente estuvo también en ese momento, toma nota de eso y está bastante precavido, y justamente se lo nota un poco también en cómo habla, en cómo se expresa, sale a aclarar cosas, aclaró también cómo fue la negociación con los bancos y con los fondos antes de las elecciones. Por ejemplo, salió a aclarar que no eran 20.000 millones de dólares, que esa era supuestamente la plata que estaban dispuestos a darle 3 países, además Ujú. de con Estados Unidos, que ahora que salió bien, digamos, el escenario, que el gobierno ganó las elecciones y Claro. demás, se está negociando ahora en estos momentos un dinero de los bancos de 5.000 millones de dólares, que sería justamente para pagar los cupones de los bonos que invertimos la mayoría de nosotros en la cuenta comitente ahora en enero. Y Claro. eso también facilitaría ya empezar con esta compra de reservas. ¿Por qué? Porque si ya te aseguras que los dólares te lo van a dar, con eso pagás la deuda, entonces a vos ya te queda espacio para empezar a Para ahorrar ir comprando en sin, dólares. sin necesidad, sin alterar demasiado el mercado, que es esto que decía, ¿no? Si en un mercado de 200 millones de dólares por día yo compro 100, claro, digamos, Claro, el tipo de necesario, cambio se te va a ir para se te arriba. va. Ahora, en Exactamente. este esquema que estábamos entendiendo ya perfectamente, digamos, cómo se manejan las inversiones. En el caso de que salga bien todo esto que dijo Caputo esta mañana, los pasos que van a ir dando, y en esto está bueno porque va contando y va dando previsibilidad, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vamos a ir por acá, esto es lo que estamos haciendo, y en este sentido son las medidas que estamos tratando para lograr no solo comprar, sino acumular reservas, y en el caso de que salga mal, digamos, porque también el mercado siempre está mirando los dos límites del vaso, ¿no? La parte llena y la parte vacía. Exactamente, Josi. Y eso, déjame decirte algo porque hoy te traje algo especial, si se quiere. Qué Te bueno. traje un análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué retorno en dólares tendrías si justamente sale bien? Porque justamente vos dijiste, sale bien, o sea, Argentina logra acumular reservas, baja riesgo país. Si vos tenés un bono soberano en tu cuenta, ¿cuánto te va a rendir en dólares? Ese análisis se lo puede hacer y te lo traje hoy. Ah, mirá, a ver. ¿Por qué justamente, y hago una aclaración, por qué este análisis se puede hacer con bonos y no con acciones? Porque justamente son dos instrumentos con naturaleza financiera distinta. Un bono es Claro. un flujo de fondos, o sea, es un contrato que te va a pagar dólares, que solamente tiene una variable que le cambia todo el tiempo, que es el precio. Después los flujos de fondos, los cupones, los tiene todo fijo. Entonces, justamente lo había dicho en una intervención de que lo que rinde hoy un bono es simplemente la expectativa que el bono tiene hasta su vencimiento, hasta su muerte, digamos. Y dicho sea de paso, hoy, por ejemplo, un GD30 rinde un 8% de retorno, cuando un Ujú. AL30 rinde un 11%. Pero presta atención el oyente al GD35. El GD35, que es un bono argentino emitido bajo ley Nueva York, o sea, ley extranjera, Ujú. hoy está cotizando en $75 MEP acá en la plaza local, lo cual le da un retorno a vencimiento del 10%. Pero si el riesgo país baja y ocurre lo bueno, José,
y sube el precio justamente y el rendimiento se va a 8%, el retorno en dólares que tendrías hoy, contemplando los cobros de cupones que el G35 te va a hacer, sería del 16,6% en dólares. En dólares anual, digamos que no hay nada que esté rindiendo eso dentro del mercado, ¿no? No, eso sería el retorno en dólares directo que vos tendrías si el riesgo país y este escenario bueno que estamos diciendo que Caputo, dicho sea de paso, lo dijo él mismo, no es que lo estoy diciendo yo, el cebado, digamos. Él dijo que está bastante optimista y que justamente contemplando que el pago de los cupones ahora en enero se haría con este préstamo de bancos y que justamente empezarían a acumular reservas y que también la economía se está recuperando y también importante, si querés lo dejamos para otro episodio, José, analizar cómo se están moviendo las piezas en el Congreso. Ayer Libertad Avanza informó que sería la primera minoría. Entonces, con todos esos factores de expectativas de si baja el riesgo país y justamente el G35 se te va a rendir un 8 de retorno, vos tendrías en tu comitente un retorno en dólares del 16,6%. Es el bono hoy de la curva de la parte de jurisdicción extranjera que a mí personalmente mejor riesgo-retorno me da. O sea, que en el peor escenario obviamente también perdería menos y en el mejor escenario ganaría más, porque son varios los bonos. Tenés también, obviamente, si haces el mismo análisis con jurisdicción nacional, o sea, el AL35, el retorno es mayor. El retorno es del 17. Claro. Bueno, contestada la pregunta con este análisis entonces, Ignacio, y justo se nos ha terminado el tiempo, como siempre nos quedan cosas pendientes muy interesantes para analizar en encuentros posteriores. Te agradecemos mucho como siempre y estamos siempre en contacto, Ignacio. Dale, Josi, te agradezco a vos por el espacio. Por favor, un fuerte abrazo y hasta siempre. Ignacio Chocobar Molina.